La naturaleza es impredecible y a veces también puede ser bastante cruel. A lo largo de la historia hemos sido testigos de algunos de los peores desastres naturales que han causado la pérdida de vidas humanas, la destrucción de ciudades enteras y cambios significativos en el clima y el medio ambiente. En este video vamos a ver los 5 peores desastres naturales que han dejado su marca en la historia de la humanidad. Prepárate para conocer la historia detrás de estos eventos catastróficos y aprende cuál fue el impacto que tuvieron en el mundo en el que vivimos el día de hoy. Empezamos. En el puesto número 5 tenemos el terremoto y tsunami de Sumatra, Andamán, en el año 2004. En el 2004, el mundo presenció uno de los desastres naturales más mortales de la historia, el terremoto y tsunami de Sumatra, Andamán. El 26 de diciembre de ese año, un terremoto de magnitud 9.1 golpeó las costas de Sumatra, en Indonesia, generando una serie de tsunamis que se extendieron por todo el Océano Índico. En total, se registraron más de 230.000 muertes, en más de 14 países distintos, convirtiéndose así en uno de los desastres naturales más devastadores de todos los tiempos. El terremoto de Sumatra fue el terremoto más fuerte registrado en la Tierra en más de 40 años. La energía liberada por este terremoto fue equivalente a la explosión de 23.000 bombas atómicas como las de Hiroshima. El terremoto provocó un desplazamiento vertical en la corteza terrestre de hasta 10 metros, lo que provocó el desplazamiento de grandes masas de agua que dieron lugar a los tsunamis. Las olas de tsunami llegaron a alcanzar alturas de hasta 30 metros, arrasando así ciudades enteras y dejando a su paso una gran cantidad de muertes y destrucción. A pesar de que los tsunamis generados por este terremoto afectaron a muchos países, Indonesia fue el más afectado, con más de 170.000 muertes confirmadas. El desastre también tuvo un impacto significativo en las comunidades costeras de Sri Lanka, en Tailandia y la India. Además de las vidas perdidas, el terremoto y tsunami causaron daños materiales que ascendieron a miles de millones de dólares. Este evento trágico sirvió como un recordatorio sombrío de la fuerza de la naturaleza y la necesidad de estar preparados para los desastres naturales. Puesto número 4. El ciclón de Ebola en el año 1970. El ciclón de Ebola de 1970 fue uno de los peores desastres naturales de la historia. Este ciclón tropical que se formó en el Golfo de Bengala en el 8 de diciembre de 1970 causó la muerte de alrededor de 500.000 personas en Bangladesh, entonces conocido como Pakistán Oriental. El ciclón de Ebola golpeó las costas de Pakistán Oriental el 12 de diciembre de 1970 con vientos de más de 222 km por hora y una marejada ciclónica de más de 6 metros de altura. El ciclón causó enormes daños a la infraestructura, destruyó aldeas enteras y provocó la muerte de decenas de miles de personas en las zonas costeras. Además, el ciclón de Ebola causó inundaciones masivas en delta de Ganges y en Brahmaputra, lo que resultó en la pérdida de cultivos y la destrucción de la economía agrícola de esta región. El ciclón de Ebola fue un evento catastrófico que dejó una profunda huella en la historia de Bangladesh. Este desastre natural llevó un cambio en la política de gestión de desastres en la región, lo que incluyó la creación de un Centro Nacional de Gestión de Desastres y la implementación de medidas preventivas para minimizar el impacto de futuros desastres naturales. Puesto número 3. El terremoto de Haití de 2010. El terremoto de Haití en el año 2010 fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia moderna. El terremoto tuvo una magnitud de 7 y golpeó a la nación caribeña el día 12 de enero del año 2010 y provocó una destrucción masiva en todo el país. Se estima que más de 230.000 personas murieron y otras 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. El terremoto tuvo un epicentro a solo 25 kilómetros al oeste de la capital, Puerto Príncipe, y tuvo una duración aproximadamente de 1 minuto. La ciudad y sus alrededores fueron severamente afectadas, con la mayoría de los edificios y estructuras importantes dañadas o destruidas en su totalidad. La infraestructura del país también quedó gravemente dañada, lo que dificultó aún más la ayuda y los esfuerzos de rescate. Los efectos del terremoto en Haití se sintieron durante muchos años después, ya que el país luchó por recuperarse y reconstruirse.
Las causas de esta tragedia fueron multifacéticas, desde la falta de preparación y la mala infraestructura hasta la pobreza generalizada y la corrupción. Pero a pesar de estos desafíos, la gente de Haití ha demostrado una increíble resiliencia y determinación en la lucha por reconstruir sus vidas y comunidades después de la tragedia. Puesto número 2, la erupción del volcán de Krakatoa. En el año 1883, el volcán de Krakatoa, ubicado en la isla de Rakata en Indonesia, experimentó una de las erupciones más catastróficas de la historia. La erupción, que se considera uno de los mayores desastres naturales registrados, causó un tsunami, emitió una gran cantidad de cenizas y gases tóxicos y produjo también una serie de explosiones encendedoras. El impacto fue devastador y se sintió en todo el planeta. Causó más de 36.000 muertes y dejó a muchas personas sin hogar y sin recursos. La erupción del volcán de Krakatoa fue tan poderosa que se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia y la onda expansiva viajó alrededor del mundo varias veces. La cantidad de cenizas y gases emitidos a la atmósfera tuvo un efecto global. Redujo la temperatura promedio de la Tierra en 1.2 grados Celsius durante varios años. Además, el tsunami generado por la erupción alcanzó una altura de hasta 40 metros y afectó a áreas costeras en Indonesia, Sri Lanka y la India y Sudáfrica. Antes de ir al puesto número 1, tengo algunas menciones honrosas. La primera mención honrosa es para el terremoto y tsunami de Japón del año 2011. Este desastre natural sacudió la costa del noreste de Japón y causó un tsunami que arrasó todo a su paso. El terremoto fue de magnitud 9 y el tsunami alcanzó una altura de 40 metros. La combinación de ambos eventos causó la muerte de 18.000 personas y dejó otras 400.000 sin hogar. El huracán de Katrina en el 2005. Katrina fue uno de los huracanes más destructivos en la historia de los Estados Unidos. El huracán tocó la tierra de Nueva Orleans y causó inundaciones masivas que devastaron la ciudad. El saldo final del desastre fue de más de 1.800 muertos y más de 80.000 millones de dólares en daños materiales. El terremoto de Sichuan en el año 2008. Este terremoto fue de magnitud 7.9 y se dio en la provincia de Sichuan, en China, y causó la muerte de más de 87.000 personas. La magnitud del terremoto y la densidad de la población en la zona afectada hicieron que este desastre fuera particularmente mortífero y devastador. En el puesto número 1 tenemos al terremoto de Tangshan en el año 1976. El terremoto de Tangshan en el año 1976 fue uno de los desastres naturales más mortales del siglo XX. El 28 de julio de 1976, a las 3:42 am, un terremoto de magnitud 7.6 sacudió la ciudad de Tangshan en la provincia de Hebei, en China. Se estima que murieron entre 240.000 y 650.000 personas, lo que lo convierte en uno de los terremotos más mortales de la historia. El terremoto de Tangshan fue particularmente devastador debido a la falta de preparación y respuesta del gobierno chino en ese momento. La mayoría de los edificios en la ciudad estaban mal construidos y no cumplían con los estándares de construcción contra terremotos. Además, los sistemas de alerta temprana y de emergencias eran prácticamente inexistentes en ese momento en China, lo que dificultó aún más la gestión del desastre. La falta de información precisa y la desorganización en los esfuerzos de rescate también contribuyeron a la enorme cantidad de víctimas. A pesar de la tragedia y las pérdidas humanas, el terremoto de Tangshan también tuvo un impacto positivo en la infraestructura y la planificación de desastres de China. Después del terremoto se introdujeron medidas de construcción de edificios más estrictas y se establecieron sistemas de alerta temprana y planes de emergencia más efectivos. Este desastre también aumentó la conciencia pública sobre la importancia de la preparación para desastres y la respuesta rápida ante este tipo de desastres naturales. La naturaleza es fuerte y poderosa, y en estos eventos, aunque devastadores, nos hacen acordar nuestra vulnerabilidad y la importancia de estar preparados para enfrentarnos contra estas eventualidades. Si les gustó el video, no se olviden darle like, comentar y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Y como siempre, gracias por ver.